Muy buenas, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de diálogo sobre el porvenir, este ciclo que armamos en torno al libro El porvenir en la cultura post-pandemia, un libro en el cual participan artistas e intelectuales con su mirada original sobre justamente esta situación que estamos atravesando y sobre todo lo que vendrá. Hoy nos acompaña Paula Hernández. Paula es egresada de la Universidad del Cine, fue becaria del Talent Campus de la Berlinale y del Fondo Nacional de las Artes. Paula dirigió las películas Herencia, estrenada en el 2001, Lluvia, de 2008, Un amor, de 2011, y Los Sonámbulos, que tuvo su premier mundial en TIFF, en Toronto, y fue seleccionada para el Festival de Cine de San Sebastián, entre otros festivales. Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Un placer poder tener este espacio de conversación. Y acá estamos. Y bueno, agradecerte el texto, que la verdad que realmente fue muy, muy estimulante. Y algo que me pasó leyéndolo es que, digamos, la ficción aparece de alguna manera como eje. No me sorprende, siendo justamente vos directora, creadora, pero aparece como un eje que ordena de alguna manera el texto. Y de hecho, esa imagen con la cual comenzás, digamos, esta idea de que el pasado parece ficción, te diría que me deprimió un poco en términos pero porque al mismo tiempo es increíble. Yo pensaba este doble juego, ¿no? Si nos contaban esta pandemia en el mes de enero, era claramente un relato de ficción, digamos, que uno podía totalmente distópico. Totalmente. Y hoy, cuando nos cuentan cómo era nuestro mes de enero, en qué estaba cada uno de nosotros, es también un relato de ficción desde el presente, ¿no? Absolutamente. Así que, bueno, pedirte una reflexión entonces sobre la ficción en estos tiempos. Mira, creo que lo que hago es justamente eso, narrar, y siempre narro desde la ficción. Igual me parece interesante que la película que tomé de referencia es una película de Víctor Kosakowski, que se llama Chivato, como bien dice el texto, que es un documentalista, que digamos que justamente es alguien que registra, que tiene la paciencia, ahí como pongo en el texto, del cazador, de observar su realidad, y no es simplemente un documental observacional, lo que él hace con esta o con otras de sus películas, sino que es, bueno, cómo se interviene ese trabajo documental para también estar en una especie de unión, donde no está tan clara la división entre algo ficcional y algo documental. La verdad que fue una gran duda cómo abordar el texto. Era un texto larguísimo cuando empecé a escribir, de 20 páginas, que se derivaba hacia lugares muy diferentes, y después decidí un poco, bueno, concentrarlo en algo que tuviera que ver con lo más íntimo. Para mí el abordaje en general de mis películas, sus primeros disparadores tienen que ver con pequeñas situaciones observacionales, personales, del afuera también, mucho del afuera, y esos siempre son los puntos de partida para poder construir mis ficciones. Y entonces un poco pensé en eso, ¿no? Cómo contar desde mí lo que me está pasando, desde la forma más honesta posible, ¿no? Creo que fue justo un momento también donde había una infinidad de pensamientos muy distintos quizás a los que hay ahora, ¿no? Creo que un mes y medio es muchísimo, digamos, el tiempo se pone impreciso, ¿no? Hay algo de puro presente, y al mismo tiempo pensamos lo que vos decís, 3 meses pueden haber sido un año, depende cómo uno lo viva, o menos tiempo. Y también uno piensa en el mes de enero y realmente era otra vida, y el problema del coronavirus era algo que estaba lejano en un barco, y que no tenía que ver con nosotros. Creo que esto nos estimula a pensar que, si bien esto es algo que ocurrió en enero y que ahora nos pasa a nosotros y que fue copando el mundo, es algo para pensar en cómo va a ser también la vida después, ¿no? Porque esto es un aprendizaje para otras cosas que probablemente sigan ocurriendo, ¿no? Entonces me parece que nos permite meternos adentro de cada una de nuestras vidas y también reflexionar, ¿no? O sea, digamos, el inicio del texto para mí fue muy organizador también de los pensamientos, ¿no? Desde esa claustrofobia que yo sentía en relación al principio al espacio,
y a esa necesidad quizás muy de productora y directora de querer hacer y producir y estar ocupados. Y creo que en realidad con el tiempo fui pensando que quizás hay que tranquilizarse y ocuparse de otras cosas, o sea, no simplemente de hacer cuando no se puede hacer, que vivimos una normalidad que también es una situación muy particular. Hay una frase justamente en el texto que me gustó mucho, donde vos en esa autoficción, digamos, donde vas narrando lo que te pasa en la cuarentena, en el comienzo fundamentalmente, y esa hiperactividad y la posibilidad infinita de ese mundo interno, vos después decís, el plan ideal de este exceso de productividad fracasó hacia la tercera semana, o más bien fue mutando, como mutan los virus. Sí. Quería preguntarte entonces, esa mutación, ¿cómo siguió? Porque también, como bien decías recién, está el tiempo en el cual vos escribiste este texto, el tiempo en el cual se terminó presentando, incluso ahora el tiempo en el cual estamos conversando nosotros. Y es extraño justamente ese puro presente que nos toca atravesar, porque parece oscilar entre justamente la constante, digamos, entre Heráclito y Parménides, de alguna manera, ¿no? Así que ¿cómo habían sido después de ese comienzo de la cuarentena y post escritura del texto, cómo siguió mutando la realidad al igual que el virus, ¿no? Creo que en principio te podría decir que hay algo de la ansiedad y poder lidiar con la incertidumbre, de bajar la ansiedad y poder sostener esa incertidumbre. Creo que me hizo reflexionar mucho sobre eso y que también me hizo bien, ¿no? De hecho, fue mucho más productivo para mí en relación a cómo viví el cotidiano, en relación a mi propio trabajo, empezaron a aparecer ideas de escritura, cosas que quizás hablan de todo esto que nos pasa, pero no, como decía en el texto, una película que tuviera que ver con la pandemia, claro, sino más bien de sensaciones o estados o reflexiones de la observación. A mí me pasa algo, yo necesito mucho el afuera hasta el día de hoy, te diría, o de este proceso de pandemia, siempre necesité mucho el afuera como espacio también creativo, ¿no? Como no era mi casa el lugar en el que yo trabajaba, no solo en situaciones de dar clases, yo también doy clases, sino simplemente estar en la calle o estar en bares eran espacios míos en donde yo me iba apropiando de diferentes lugares de la ciudad para preparar mis clases, para escribir mis guiones, para corregir. La ciudad es algo que yo habitaba mucho, y entonces el desconcierto de cómo encontrar un espacio acá adentro, bueno, hubo que buscarlo, ¿no? Me parece que uno tiene que poder lidiar con lo que el presente te pone ahí a la mano, y creo que intentar resistir de una forma rígida a otra forma, a mí me parece que no ayuda. Entonces, en principio creo que fue eso, empezar a ceder a ocuparse de otras cosas, ocuparse del contacto con el cotidiano, con los hijos, cocinar, cuestiones que uno a veces no las tiene tan a la mano en el trajín de la vida diaria y el del producir. También empezaron a aparecer, por ejemplo, una cuestión que a mí me gusta mucho, esto que te digo de los bares, de sentarme y escribir, pero también de observar. Y pude encontrar una casa distinta a la casa que yo habitaba hasta antes de la pandemia, ¿no? Empezar a observar cómo juega la luz, cómo son los reflejos, cómo es la sombra, qué rincones, qué espacios, cómo se habita, cuánta intimidad hay en esta casa tan grande, o sea, hay algo de la modificación del espacio que fue interesante también y que me permitió, no sé, empezar a hacer un trabajo fotográfico, por ejemplo, de este lugar. Y eso también me llevó a poder escribir ciertas reflexiones que quizás terminen siendo un próximo guión y una próxima ficción, o quizás no, pero que fueron, creo que fue necesario eso, como bajar, aceptar esta situación y poder conectar con otras cosas diferentes. Eso fue lo que pasó. Vos sabés que a mí me tocó una cosa rarísima, que fue mudarme en plena pandemia, porque nosotros alquilamos y habíamos señado una casa nueva donde nos íbamos a mudar, y justo vino la cuarentena, no nos pudimos mudar hasta que
después se habilitó la posibilidad de mudanza. Con lo cual, de golpe, tuvimos la chance de realmente despedirnos de la casa anterior. Y si bien era una casa muy pequeña y nos mudamos porque nació nuestra segunda hija en el medio y bueno, había que mudarse porque realmente ya no había más espacio, hubo algo, te diría, sanador en términos de, en mi caso particular, de mi vínculo con esa casa, que es un lugar determinado en un momento histórico de nuestra familia, donde pasaron toda una serie de cosas, y efectivamente me pasó algo similar a lo que vos señalás respecto a redescubrir esa casa, un poco por necesidad. Como una casa muy pequeña, busqué todos los rincones donde poder estar sí, claro. y vivirlos como si fueran ciudades diferentes cada uno de ellos. Pero bueno, comparto esa idea de que así como, porque me sentí muy identificado con tu mirada sobre la ciudad. Yo habito la ciudad también de manera muy intensa, estoy más en la calle que incluso en la oficina y la siento como una extensión de mí mismo, digamos, ¿no? En mi proceso laboral, creativo, incluso afectivo. Y me pregunto cómo va a ser la vuelta a la ciudad cuando efectivamente podamos volver desde ese lugar, ¿no? Si vamos a tener una mirada renovada y fresca o no lo sé, digo, pero es parte de lo que hay por delante, ¿no? Esperándonos. No lo sé, yo tampoco lo sé, y también pude en este tiempo imaginarme otra vida, cosa que para mí fue muy novedoso. Yo me siento alguien muy urbana, no podría imaginar vivir en un lugar, puedo pensar en irme a vivir a Florida y siempre me parece que es irme al campo y es acá nomás. Pero creo que hasta si en algún momento me pregunté o nos preguntamos, ¿no?, familiarmente, si la vida va a ser esto con tantas restricciones, claro, si esto va a ser el futuro, no sé si es la vida que elijo para mí. Entonces podría hasta inclusive pensar hasta en una mudanza de espacio, ¿no?, cuando uno no sabe lo que va a venir. En estos tiempos de cuarentena hice mis pequeñas, lo que vos decís, ¿no?, la bicicleta, la caminata, mientras haces las compras, la vuelta a manzana y volver. Y tampoco que es lo que hay afuera hoy tiene que ver con mi recuerdo de la ciudad. Y entonces tampoco es una ciudad que hoy me ofrece algo que así como está deseo habitar, ¿no? Bueno, eso aparece en tu texto, justamente, porque vos contás como lo que es abrir la puerta y salir a la calle, y nuevamente aparece la ficción, que es la realidad que habitamos en este momento, pero la ficción de esas imágenes de, bueno, lo que nos pasa todos los días, la gente con el barbijo, la distancia. Lo que nos pasa todos los días, y para mí son temas ficcionales, muchas de mis películas, pienso Lluvia, pienso Los Sonámbulos, son películas donde trabajan la idea del espacio, de cuál es el espacio de uno, de cuándo uno se puede sentir una claustrofobia enorme en un espacio abierto como la casa de campo de Los Sonámbulos, o cómo te puedes sentir protegido dentro de un pequeño auto, dentro de una ciudad embotellada, ¿no? Para mí el tema habitacional y de cómo uno vive los espacios es una de mis temas en las ficciones, y es una preocupación, y por lo tanto, como nunca, me tocó vivirla y transitarla. ¿Qué viene afuera? Ahora, no sé, no lo sabemos. Y me parece que está bien no saberlo, ¿no? Bancarse ese no saber y poder ir tomando lo que va viniendo. Para mí fue un aprendizaje también en el sentido de uno como director de cine, hacer películas en este país implica muchísimo tiempo, mucha paciencia, planes que se caen de forma permanente, y ese es el tiempo que uno puede transcurrir una película, 3, 4 años, 5 años, depende. Y de todas formas siempre uno tiene como un control de la situación, ¿no?, porque uno está decidiendo, y en este caso te quedás sin herramientas, no sos más director ni siquiera de este momento de tu vida metida dentro de este planeta. Entonces, no sé, me siento mucho más entera de cuando escribí el texto, y creo que he podido reflexionar un montón, y también desde lo personal y desde qué ocurre en este mundo, ¿no? Desde la cantidad de lo que planteaba en el texto, ¿no? La gente que se cae del mapa, la cantidad de actos solidarios que aparecen, en las que de alguna manera también terminé siendo parte, desde mi trabajo cinematográfico, desde ir a producir comida
una vez por semana a un Claro. determinado lugar. Pero también aparecen los actos absolutamente egoístas. Claro. Entonces, digo, uno se va encontrando con este afuera muy polarizado, ¿no? Yo tiendo a ser optimista por deformación y por necesidad y tengo la esperanza de que la vuelta sea bastante más rápida que lo que imaginamos en los peores momentos, incluso ahora que estamos aparentemente con una nueva extensión, digamos, etcétera. Veía hace poco, digo porque tu texto me remite siempre a la ficción, veía unas fotos de París, donde está toda la gente en la calle tomándose un trago, aparentemente sin distancia, y pienso como todos esos cuadros, finalmente, incluido el nuestro, en nuestras casas, no dejan de ser cuadros ficcionales, digamos. Si hoy nos cuentan París, Totalmente. nos están contando es algo de ciencia ficción, digamos, ¿no? Con la particularidad de que si uno tiene, a mí me tocó hablar ayer, por ejemplo, con gente de la embajada, con una persona que me escribió por un proyecto que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires en el 2022, y estábamos hablando y le digo, pero claro, vos estás en verano, en un lugar donde se puede circular, te vas a tomar ahora un trago. Totalmente. Me pasó similar con una persona con la que trabajo que está en Suiza y dice, bueno, casi que estamos como antes, ¿no? Y es también un poco una sensación de alivio, ¿no? Total. Y también, pero digo, bueno, también quizás es la manera que vamos a empezar a vivir. Yo creo que todas estas medidas que se fueron tomando, digo, si pensamos lo que ocurrió acá en relación a otros países de Latinoamérica, aunque se nos haga muy duro, creo que, bueno, que hubo una contención de todo este tema sanitario que para mí estuvo muy bien y lo padezco también, pero creo que está bien hecho. Y que bueno, vendrán otros virus o no, como digamos, hay una necesidad de hacer un cambio de cabeza muy grande, que eso no sé si va a ocurrir en su totalidad, pero sí que quizás tengamos que lidiar con estas situaciones en el futuro y que quizás la forma de vivirla también es esto. Digo, vos ves hoy París o ves, mi amiga me hablaba de Suiza, y bueno, viven con esta situación, se convive, ¿no? Pasado el pico, se convive. Sí. Y ese es el aprendizaje también, ¿no? Digo, las situaciones ideales que uno puede controlar no existen. Y creo que hay algo que esto de alguna manera nos lo deja ahí a la vista, ¿no? Sí, nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de aprendizaje y el hecho de que no hay ninguna forma de encontrar una salida solos. Evidentemente una de las lecciones de todo este proceso es cómo aún en un país con, digamos, el nivel de controversia que solemos tener, los estados en sus diferentes estamentos pudieron ponerse de acuerdo y de alguna manera guiarnos en un camino que es incierto. Y hay un consenso también en torno al tema respecto a que vale la pena cuidarnos de esa manera. Pero bueno, sí, todo, incluso esto mismo, también si nos lo contaban el año pasado, era ficción. Por eso me parece interesante. Mirá, se van a poner de acuerdo todos y van a estar presentándose juntos, contándonos cómo vamos a seguir y vamos a dejar de lado algunas rencillas o mezquindades para dedicarnos a lo más importante que es la salud, etcétera. También eso era ficción. También era de ciencia ficción pensar eso, exacto, ¿no? Era como... Totalmente. Pero creo que digamos, cada una de las situaciones que uno ve, desde las apocalípticas a las que no lo son, implican muchísimas posibilidades de ficción, absolutamente. Creo que en cada casa, en cada situación, en cada país hay una historia que se empieza a armar también a partir de esto, que no precisamente tiene que ver con contar historias de pandemia, sino de lo que movilizó toda esta historia de la pandemia, ¿no? Bueno, Paula, la verdad que, como te dije antes, muy estimulante tu texto y también ahora esta conversación que pudimos tener. Quería agradecértelo. Me va a quedar en la retina esta idea de la ficción porque es algo que a mí me quedó como muy marcado de su lectura. Me gustó mucho y con esto quería por mi lado cerrar, pero vos mencionás justamente en esa cita inicial a la película de Víctor Kossakovsky, que la viste durante el Bafisi. Y esa imagen que es tan fuerte, vos decís, recuerdo también que la emoción que me produjo el final de la historia
hizo que mi compañero de butaca me pasara su pañuelo de tela para secarme las lágrimas. Y me parece que y esto es lo que agradezco, lo que tienen los grandes narradores, narradoras, es que en un detalle pueden capturar justamente todo. Y me parece que ese pañuelo de tela habla de ese mundo que no sé si dejamos atrás. Ojalá volvamos a encontrarnos, aunque sea en alguna versión, con ese pañuelo de tela en el futuro. Pero bueno, muchas gracias de verdad por el texto y por este espacio. No, muchas gracias. La verdad que fue muy lindo y organizador también para mí tener el espacio de eso, de poder bajar reflexiones de ese momento. Así que para mí también fue muy lindo participar. Bueno, nos seguiremos encontrando entonces. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Adiós.